Desde este momento entonces empieza a quedar grabada la clase, chicos, para que ustedes tengan el respaldo de la grabación de lo que se va a hacer el día de hoy. Como siempre, damos las instrucciones generales para permitir el normal desarrollo de la clase. Se les recuerda a todos mantener sus micrófonos en silencio. Y si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y preguntar. También pueden escribir sus preguntas a través del chat y la profesora Karen las va a estar leyendo para que yo pueda dar respuestas a aquellas, ¿de acuerdo? También se les recomienda, como siempre se hace, que tengan un cuaderno o una libreta a mano para que tomen apuntes de los datos que usted considere más relevantes de lo que se va a explicar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que su respeto ayuda mucho a que la clase surja de manera natural y que todos podamos beneficiarnos de lo que el día de hoy se va a hablar. ¿Sí? Justamente con respecto a eso, entonces, vamos a poner la presentación que tengo para el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, Sí, chicos? profe, se Sí, ve. profe. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar ahora con el desarrollo de la clase. En este momento yo no los puedo ver ustedes, así que presten mucha atención, ¿de acuerdo? A lo que se va a hablar. El contenido de la clase de hoy, en muchas circunstancias puede ser un contenido un poco difícil de entender. Es un contenido que sí, en sí se trabaja en cuarto medio y que tiene un grado importante de complejidad porque se le da mucha profundidad. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de simplificar eso lo más posible al grado que podamos entender lo esencial del contenido del día de hoy, que se van a dar cuenta que tiene mucha relevancia para algunos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, clase número 4 del día de hoy se titula La célula y el material genético. Es decir, vamos a enfocarnos en explicar generalidades sobre la célula, sobre el núcleo celular y también sobre el almacenamiento y las características del material genético o también llamado ADN. ¿De acuerdo? Eso es de lo que vamos a hablar. El objetivo de la clase de hoy entonces tiene dos que son los principales, que dice reconocer la estructura de un cromosoma, su ubicación y función en los seres vivos, identificar la estructura del ADN y su importancia como molécula de la herencia. Es decir, por un lado, vamos a hablar de la célula, ¿cierto? Algunas características generales de la célula. Y en segundo lugar, nos vamos a enfocar al estudio del material genético, que es la molécula del ADN. ¿Sí? Quizás muchas veces hemos oído hablar de lo que es el ADN, la importancia que tiene para nosotros, pero pocas veces nos hemos detenido a observar más allá. ¿Qué significa exactamente cuando hablamos de ADN? ¿Cuáles son sus características y por qué es tan singular esta molécula? Esas son algunas de las dudas que vamos a responder el día de hoy. Entonces, para comenzar, como otras veces lo hemos hecho, vamos a partir nuevamente recordando las características principales de la célula. ¿Y por qué de las células? Porque es justamente al interior de las células donde está el ADN. Todas las veces que a nosotros nos han hablado de genes, de ADN, de material genético, todo eso es algo que no está en cualquier parte del cuerpo, sino que cada una de las células que forma tu cuerpo tiene ADN. Es decir, en cualquier célula de nuestro cuerpo eventualmente podrían extraer nuestro ADN para estudiarlo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ADN va a ser un componente esencial que se encuentra en la parte más recóndita de las células, pero que es muy importante para controlar todas las actividades que la célula lleva a cabo. Por eso es importante que partamos recordando, a modo muy general, qué es exactamente la célula. Y aquí viene una definición bien curiosa, bien simple, pero bien importante al respecto. ¿Qué entendemos exactamente nosotros por célula? ¿Sí? Si yo buscase en un diccionario, en internet o en un libro de ciencia, me diría más o menos lo siguiente, que la célula corresponde a la unidad estructural, funcional, de origen y que contiene la información hereditaria de los seres vivos. Esta última parte tiene alguna diferencia con algo que yo les había mencionado anteriormente. Cuando les hablaba de la célula, no le mencionaba el apartado que está de color morado. Y esto es porque esta información en particular se agregó mucho tiempo después de que se descubrieron las células. Es decir, recién a partir desde el año 1953 en adelante, se empezó a considerar como la célula como aquella estructura donde se almacena el material genético. ¿Sí? Esto significa entonces que el que la célula sea la unidad estructural de los seres vivos significa obviamente que todos los seres vivos estamos formados por células, ¿cierto? En segundo lugar, que la célula sea la unidad funcional de los seres vivos significa que todos los procesos que permiten la vida
ocurren en las células. El que la célula sea la unidad de origen de los seres vivos significa que todos los seres vivos procedemos de una célula. Es decir, todos los seres vivos empezamos siendo una única célula, ¿sí? Y a partir de esa única célula, que fue multiplicándose, terminamos, ¿cierto?, formándonos nosotros completos. Obviamente, aquel proceso de formación está guiado por el ADN, ¿sí? Y finalmente, se agregó después un cuarto postulado a esta teoría que dice que la célula es la unidad en la que se almacena toda la información hereditaria de los seres vivos. Y de aquí viene lo que yo les mencionaba al principio, que el ADN, como tal, no está disperso en el cuerpo en cualquier lado, sino que se encuentra almacenado. Es más, se encuentra protegido, porque el ADN es una molécula tan importante que cualquier daño que ella sufra puede significar enfermedades graves para nosotros, ¿de acuerdo? Por eso el ADN tiene que ser algo que está muy, muy protegido. Si nosotros vemos la estructura de la célula, ¿cierto?, podemos ver el sinfín de organelos y de estructuras que ya habíamos conversado, estructuras varias como las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, los aparatos de Golgi, etc. Pero en la clase del día de hoy nos vamos a centrar en una sola estructura de la célula que tiene una importancia tremenda, y esa es el núcleo celular, ¿de acuerdo? No todas las células tienen núcleo, pero las células que a nosotros nos forman sí tienen núcleo, todas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas las células de mi cuerpo van a tener núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Es un organelo donde se almacena el ADN. Por lo tanto, el ADN que posee cada una de nuestras células no se encuentra disperso en cualquier lado, sino que se encuentra protegido en una estructura al interior de la célula llamada núcleo, ¿sí? Y este núcleo tiene esa característica de ser una estructura que almacena el material genético y que además permite que la información del ADN entre y salga de él, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a enfocar en el estudio del núcleo celular para comprender qué relación tiene exactamente con el ADN. Y aquí tenemos una imagen amplificada de lo que sería el núcleo celular, es decir, ahora saco todo lo que es la célula y me quedo solo con el núcleo celular, que es la estructura más interna, y voy a observar que tiene esta particularidad. Tengo que imaginármelo como si fuera una esfera, ¿sí? Y esta esfera está cubierta por una membrana, es decir, por una capita externa, ¿sí? Es como si fuera un globito de agua, cubierta por esta membrana externa que tiene muchos orificios, como usted puede ver acá. Por lo tanto, esta estructura membranosa, que sería el núcleo, tiene como primera característica el hecho de poseer una membrana, que no es cualquier membrana, sino que es una membrana doble, ¿sí? Ese es un dato curioso, por no decir menos, porque no cualquier estructura en la célula tiene membrana doble, pero el núcleo sí lo tiene, justamente por la importancia que tiene. Y además, este núcleo celular tiene un montón de agujeritos pequeños. Esto es sumamente importante para que la información genética pueda salir desde el interior de la célula, perdón, desde el interior del núcleo hacia otras partes donde tiene que realizar su respectiva función. ¿De acuerdo? Con el sonido, si puede silenciar el micrófono. Ok. Entonces, vimos entonces que el núcleo celular va a ser un organelo o estructura celular membranoso, porque está formado por membranas, y cuya función principal es la de almacenar el material genético. Bueno, por lo tanto, al interior del núcleo hay dos celular, micrófonos encendidos. Sí, chiquillos. Si pueden... Ayelen, disculpe, ¿puede desactivar su audio, por favor? Gracias. Ya, ahí Gracias. Sí. Ya, ahí sí, muchas gracias a ustedes. Entonces, ¿cierto? Va a ser el núcleo celular, la estructura al interior de la célula, donde va a estar contenido el ADN de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, este ADN no se encuentra así como disperso, sino que puede estar en diferentes estados. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar al momento de hablar de los cromosomas, ¿de acuerdo? A ver, si nosotros observamos la imagen del núcleo celular, nos vamos a dar cuenta de algunas particularidades. En primer lugar, que el núcleo celular es sumamente pequeñito, porque si ya las células son pequeñitas, el núcleo lo es todavía más pequeñito. Aquí dice que tiene un tamaño que oscila entre los 3 y los 10 mm. Esa unidad está mal escrita y debería ser micrometros, es decir, micras. Es una unidad de medida extremadamente pequeña,
como para referirnos a una estructura celular. Y al interior quizá usted alcance a ver unas estructuras que tienen una forma como de X, ¿ok? Esas estructuras que tienen forma de X se llaman cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces yo acá en la imagen puedo observar un cromosoma y acá puedo observar otro cromosoma. Y si se da cuenta, también abajo pareciera lo que parece ser un montón de pequeñas fibras o hilos que están al interior del núcleo. Eso es el ADN, es decir, es el ADN, pero en dos estados diferentes. Para explicarlo mejor, el ADN al interior del núcleo se tiene que compactar, se tiene que apretar, se tiene que enrollar para ocupar la menor cantidad de espacio posible. Cuando el ADN se condensa, se compacta y se encuentra en un estado de mucha compactación o de mucha condensación, se convierte en un cromosoma, es decir, forma un cromosoma. En otras palabras, queremos decir con esto que un cromosoma no es más que ADN ultracompactado. Todo el ADN que tenemos se condensa y empieza a formar estas estructuras que son los cromosomas. Pero cuando el ADN no se encuentra compactado, se encuentra más bien disperso, en esta forma como de hilos o de fibras que nosotros podemos ver acá. Esto también es ADN, pero que no está compactado en la forma de cromosoma. Y en ese caso se le llama cromatina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cromatina sería este ADN, pero que está disperso en el núcleo celular, y un cromosoma vendría siendo el mismo ADN, pero cuando se encuentra en un estado de compactación, ¿sí? Muy apretado. ¿Por qué el ADN se tiene que compactar? ¿Por qué tiene que estar enrollado? ¿Por qué tiene que estar apretado? Sencillamente porque al interior del núcleo celular la cantidad de ADN que hay es mucha, y no cabría si no estuviera compactado. Solo por dar un dato interesante, al interior de cada una de sus células, más particularmente al interior de cada uno de los núcleos de sus células, hay el aproximado de 2 metros de ADN. Es decir, que si yo pudiese tomar todo el ADN que está al interior de un núcleo de sus células y lo estirara, alcanzaría la longitud de 2 metros de ADN. Y esos 2 metros de ADN tienen que, de alguna manera, caber dentro de una estructura que mide entre 3 y 10 micrómetros de ancho. Es una estructura extremadamente pequeña, y para que todo ese ADN quepa dentro del núcleo, este ADN se tiene que enrollar, se tiene que compactar, y se tiene que compactar de un modo muy específico. Y cuando lo hace, se van a formar estas estructuras que se llaman cromosomas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablar de un cromosoma es simplemente hablar de un estado de compactación muy alto del ADN. Usando términos técnicos, entonces, podríamos decir también que el cromosoma sería ADN muy compactado, lo que en otras palabras también se le llama heterocromatina, ¿sí? Que es otra manera de referirse a lo mismo. Y cuando el ADN se encuentra disperso en el núcleo celular, no tan compactado, se le llama también eucromatina. Eucromatina, ¿sí? Eso simplemente son términos que se utilizan para hacer la diferencia entre el ADN que está en estado de cromosoma y el ADN que está en estado disperso dentro del núcleo celular. Entonces, piensen en eso, para que en su núcleo de cada una de las billones de células que forman su cuerpo quepan 2 metros de ADN, este tiene que estar realmente muy compactado, ¿sí? Entonces, nos vamos a referir ahora a los cromosomas, este estado de supercompactación del ADN, un estado de compactación muy grande del ADN. Para que se forme un cromosoma, el ADN se tiene que enrollar, pero aquí viene la particularidad. El ADN no se puede enrollar solito, necesita ayuda. Y para poder ayudar a esta compactación, se van a utilizar algunas proteínas que van a permitir que el ADN se empiece a enrollar, ¿de acuerdo? Esas proteínas tienen un nombre, se llaman histonas, con H al principio, histonas. Y las histonas van a ser unas proteínas que se van a pegar al ADN, y una vez que se pegan, el ADN se empieza a enrollar alrededor de ellos, igual como si tuviéramos un carretillo de hilo, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un carretillo de hilo, ustedes saben que el hilo se enrolla alrededor de él, y puede alcanzar una gran cantidad de metros de hilo solamente en un pequeño carretillo de hilo.
En el caso de los cromosomas pasa exactamente lo mismo. Van a existir unas proteínas que van a permitir que el ADN empiece a dar vueltas sobre él, y de este modo el ADN se empieza a ordenar y a compactar, formando estas estructuras llamadas cromosomas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nos fijamos en la definición, nos vamos a dar cuenta que se refiere justamente a eso. Los cromosomas son estructuras presentes en el núcleo celular y que están formadas por la asociación de ADN y proteínas, las histonas, ¿cierto?, que se encuentran altamente compactados, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos un dibujo que representa la estructura que tiene un cromosoma, porque además los cromosomas tienen estructuras. Dato o curioso, o más bien pregunta, chicos y chicas. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos cromosomas tenemos nosotros en cada una de nuestras células? ¿Cuántos cromosomas debería tener un ser humano en cada una de sus células? ¿Saben ese dato? Les doy una pista. Está entre 1 y el infinito. ¿Qué número puede ser? Mientras lo piensan, les voy a dar una pista. 46. Exactamente, 46. Muy bien, Helen. Efectivamente, es decir, si yo observara el núcleo celular, podría encontrar un total de, o debería encontrar de hecho, un total de 46 cromosomas. Esta condición ocurre en casi todas las células del cuerpo, con una sola excepción, que son las células sexuales o reproductivas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, el cromosoma sería la estructura en la cual está el ADN compactado o enrollado. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, lo que usted está viendo acá es el dibujo de cómo es un cromosoma, pero este cromosoma tiene otra particularidad. Esto es un cromosoma doble, porque sucede que los cromosomas, cuando la célula se va a dividir, los cromosomas se duplican y tienen dos brazos. Dicho de otra manera, este cromosoma yo lo podría cortar por la mitad y tendría un cromosoma y su copia al otro lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un cromosoma es en realidad un solo bracito de este. ¿De acuerdo? Y cuando tiene dos bracitos se dice que el cromosoma está duplicado. Es decir, que se replicó porque la célula se va a dividir prontamente. Por lo tanto, aquí yo tengo un cromosoma doble. Si yo observo el cromosoma, me voy a dar cuenta que cuando está en este estado duplicado o doble, cada una de sus patitas ya no se llama cromosoma como tal, sino que se llama cromátida. Y a las dos cromátidas que están unidas se les llama cromátidas hermanas, porque son exactamente el mismo material genético, pero que está duplicado, pero unido al medio. ¿De acuerdo? La parte central de este cromosoma se llama centrómero, porque está en el centro. Y cada uno de estas especies de bracitos se llaman brazos. En el caso de los brazos más largos se llaman brazos largos, y en el caso de los brazos más cortos se llaman brazos cortos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos observando acá es un cromosoma doble que tiene dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero y que posee a su vez dos brazos cortos y dos brazos largos. ¿De acuerdo? Espero que me vayan siguiendo en esta parte. Ahora, el extremo del cromosoma, es decir, las puntitas, se llaman telómeros. ¿De acuerdo? Los telómeros son sumamente importantes para el cromosoma, porque a medida que la célula se divide, los telómeros se van acortando. Y mientras más veces la célula se divida, más se va acortando el telómero, hasta que llega un punto en que el telómero se acorta tanto que la célula ya no puede dividirse. Lo curioso es que el acortamiento de los telómeros de los cromosomas en las células se asocia también con el envejecimiento del organismo. Porque claro, si estos telómeros se acortan mucho, la célula ya no se puede dividir, entonces estamos en etapa de envejecimiento corporal, ¿sí? Entonces, es increíble cómo también el funcionamiento de los cromosomas guarda relación con algo tan complejo como lo es el envejecimiento del organismo. Ahora, ya hemos dicho que el cromosoma está formado por ADN y unas proteínas llamadas histonas, ¿de acuerdo? Que están en un estado de ultracompactación, ¿sí? Cuando yo observo el cromosoma, tiene una particularidad.
Tanto en el dibujo como en la fotografía real que ustedes están viendo acá, se observa que el cromosoma tiene como unas zonas manchadas, como si tuviera una rayita, ¿sí? Esas rayitas se llaman bandas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué son importantes las bandas del cromosoma? Porque justamente en las bandas del cromosoma, que son las zonas más oscuras, es donde se ubican los genes, ¿sí? Y los genes van a ser estas regiones del ADN que van a aportar información genética. Por lo tanto, en la medida que yo puedo observar y estudiar bien un cromosoma, yo puedo ubicar ciertos genes específicos que estoy buscando. Y esto es sumamente importante y lo utilizan los científicos, los genetistas, los médicos, por ejemplo, para detectar alguna enfermedad, ya que ellos hacen un estudio de los cromosomas, buscan el gen que necesitan y a partir de eso pueden realizar estudios para saber qué gen está defectuoso y entender a veces la causa de algunas enfermedades. De manera tal que establecer, ¿cierto?, el patrón de bandas de un cromosoma y poder identificarlo va a permitir también identificar los genes particulares que se están buscando. ¿Okay? Con respecto a los cromosomas, al núcleo celular y a la célula, de lo que he hablado hasta ahora, chicos, ¿hay alguna pregunta? Sí, profesor, Matilde hizo una pregunta. Ya, dígame. Espéreme. Dice, a ver, ¿en qué tipo de sólidos se puede encontrar la célula? ¿En qué tipo de Leo de sólidos? nuevo. Claro, ¿en qué tipo de sólidos se puede encontrar la célula? Dice. Sí, pero no No sé si logro, estará mal planteada a lo mejor la pregunta. sí, no logro dimensionar la pregunta exactamente a lo que se refería. Si a lo mejor Matilde la puede plantear con otras palabras, la vamos a poder responder. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a escribir. Sí, por favor. Chicos. Cristian dice, Dígame. ¿en las bandas, Ujú. en las bandas están las enfermedades hereditarias? Sí, pero porque están los genes. El tema es el siguiente. Si uno tiene una enfermedad hereditaria es porque algún gen está defectuoso o definitivamente no sirve, o el gen mutó, etcétera, o se producen una serie de combinaciones genéticas que determinan una enfermedad. Por lo tanto, por ejemplo, para identificar algunas enfermedades, se puede hacer el estudio para ver si el gen en particular está defectuoso y de ese modo detectar la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de enfermedad hereditaria, nos referimos a una enfermedad que tiene una base genética. Es decir, que hay genes que no están haciendo su trabajo de la manera correcta y eso nos enferma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, existe el caso de una enfermedad que quizá ustedes la conocen, que se llama fibrosis quística, ¿sí? La fibrosis quística es una enfermedad que se produce porque falla un solo pequeño gen. Y ni siquiera el gen completo, sino que una sección minúscula del gen está alterada y eso provoca una enfermedad fatal. Así de delicado es el ADN y así de delicado es el gen. Por lo tanto, ¿qué se hace para detectar la fibrosis quística? Estudio de los patrones de banda de los cromosomas de las personas que tienen esa enfermedad. Le sacan unas muestras de células de su boca, extraen el ADN o los cromosomas más bien dicho, los observan y a partir de eso hacen una serie de estudios y dicen, sí, efectivamente, este gen está dañado, por lo tanto comprobamos la existencia de esta enfermedad. Lo lamentable es que cuando se trata de enfermedades asociadas a los genes, es muy probable que estas sean hereditarias, ¿sí? Muchas de ellas se heredan y muchas de ellas no tienen un tratamiento tan efectivo, porque cada una de las células de tu cuerpo tiene ese gen alterado. ¿De acuerdo? Asimismo, existen muchas enfermedades que tienen causa genética, chicos. Se intenta establecer, por ejemplo, si el Alzheimer, cuáles son las bases genéticas que están alteradas en el Alzheimer, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de ELA, que les mencionaba el profesor de educación física la semana pasada, etc. Es decir, muchas enfermedades tienen una base genética importante y por medio del estudio de los cromosomas y también mediante otras técnicas de secuenciación de genes se puede saber cuáles son los genes que están alterados. ¿Ya? Pero sí es muy importante identificar, ¿cierto?, estas características del cromosoma para poder dar con el gen que yo necesito. Esto es súper útil porque, por ejemplo, como preguntábamos anteriormente, nosotros tenemos 46 cromosomas que están ordenados en 23 pares. Entonces, yo no puedo estar buscando un gen por cada uno de los cromosomas, sino que si yo sé que tal gen está, por ejemplo, en el cromosoma 10, me voy directo al cromosoma 10, ¿sí? Y acoto mucho más mi estudio a eso y lo hago más rápido. ¿De acuerdo?
Ahora, cromosoma 10, sí, tienen números y se ordenan de esta manera. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a explicar la imagen de acá. Sí, profesor, ahí me escribió la estudiante, dice, a ver, Ujú. ¿en qué tipo de células se pueden encontrar partes sólidas? Partes sólidas. Es curiosa la Ahí, pregunta por decirlo menos, porque las células en sí no tienen una estructura sólida, sino que son células, las células están rellenas de un material que está en estado líquido, más o menos como gel. Pero también hay células ah, que están asociadas a estructuras sólidas del cuerpo, como las que están asociadas a los huesos. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, tanto en los organelos celulares como en los cromosomas, no son de por sí sólidas, ¿sí? Sino que tienen una contextura un poco más blandita, porque las células lo son. ¿Ya? ok. Y la última pregunta, profesor, Ujú. dice Helen Cuba, pucha, perdón, es que soy silente, dice, ¿con la XY se definen los cromosomas sexuales? Así es. De hecho, a ese par se le llama el par sexual. Eso es lo que vamos a explicar a partir de ahora. ¿Ya? Ah, ya, Bien, gracias, profesor. no se preocupe. Ahora, lo que usted está viendo acá, Ah, ¿sí? disculpe, entonces el cromosoma Y solamente se encuentra en el, ¿cómo se llama? En el ADN masculino, ¿no? En los hombres, ¿Sí? efectivamente. Y el Vale, cromosoma X gracias. se encuentra en hombres y en mujeres, pero la ¿En diferencia es la serio? cantidad. Perfecto, gracias. Ya no se preocupe, lo vamos a explicar de inmediato, ¿sí? Mire, lo que usted está viendo acá es una imagen real de los cromosomas de una persona. Cuando a una persona le extraen unas células de su cuerpo y separan los cromosomas y les toman una foto y los ordenan, se elabora lo que se conoce como un cariotipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que usted está observando acá es un cariotipo humano. Y lo que hacen los genetistas en este caso es, primero, aparear los cromosomas, es decir, dejar los dos cromosomas uno juntitos, los dos, los tres, los cuatro, es un trabajo súper, súper largo, porque hay que poner cada cromosoma con su par exacto. Usted me dirá, pero ¿cómo lo hacen si se parecen tanto? Sí, pero en primer lugar se ordenan por tamaño, ¿sí? Usted se dará cuenta de inmediato que el par 1 es más grande que el par 22. Y en segundo lugar, la característica para asociarlo son las bandas. Este patrón de banda es único para cada cromosoma. Por lo tanto, el patrón de bandas que tiene el cromosoma 1 no lo tiene el cromosoma 2. ¿Se da cuenta? Entonces, si ellos saben, estos son los cromosomas 1 y los dejan juntitos. El 2, el 3 y así sucesivamente. A los primeros 22 pares de cromosomas, desde el 1 al 22 hasta acá, se les llama cromosomas autosómicos, porque son los cromosomas que determinan todas las características de tu cuerpo, porque en esos cromosomas está todo el ADN necesario para determinar todas tus características corporales. Y cuando digo todas, son todas. Tu color de ojo, las características de tus células, color de cabello, una serie de características genéticas que son heredables, todo está en estos 22 pares de cromosomas. Todo, ¿de acuerdo? Ellos contienen el ADN necesario, ¿cierto? Para que uno pueda tener su cuerpo tal cual formado. Ahora, es importante aclarar algo. Lo que nosotros somos como organismo es solamente una parte determinada por el material genético. La otra parte de lo que nosotros somos está determinado por nuestro medio ambiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros somos el resultado de la expresión de nuestros genes más el efecto que el ambiente tiene sobre nosotros. ¿Sí? A esa palabra se le llama fenotipo. Y el fenotipo, es decir, las características nuestras, nuestro color de ojos, de piel, color del pelo, nuestra estatura, por ejemplo, todas esas características están determinadas por tus genes, estar en estos 22 pares de cromosomas, y por el efecto que el medio ambiente tiene en ti. ¿Sí? Solo para aclarar eso, porque, por ejemplo, tus cromosomas o tus genes pueden tener la información para que tú tengas una altura de 1,80 m, por ejemplo. Pero si durante tu vida no te alimentaste bien, tuviste problemas de malnutrición, tú no vas a alcanzar el potencial que tienen tus genes. Por lo tanto, eres el resultado de lo que dicen tus genes más lo que dice el medio ambiente. ¿De acuerdo?
Y, como ya mencionamos, todas esas características corporales están agrupadas en estos 22 cromosomas llamados cromosomas autosómicos. ¿Ok? Entonces, está todo acá. La única excepción a estos cromosomas es el último par, el par número 23, que también se les conoce como los cromosomas sexuales. ¿Sí? En el caso del ser humano, de la especie humana, existen dos cromosomas sexuales. El cromosoma X, que es bastante grande, y el cromosoma Y, que es el más pequeñito de todos. ¿Sí? Cuando un organismo posee un cromosoma X y un cromosoma Y, ese individuo es hombre. En cambio, si posee dos cromosomas X, es mujer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se dice que las mujeres serían XX y en el caso de los hombres seríamos XY. ¿Sí? ¿Por qué es tan pequeñito este cromosoma? Porque no tiene tantos genes, porque los genes que tienen son los encargados de estimular la producción o de encargarse de la producción de la testosterona, que es la hormona masculinizante y que permite, ¿cierto?, que uno como varón tenga las características que nos diferencian de las mujeres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos, para ir resumiendo, ¿cierto?, todos estos 22 pares de cromosomas se encargan de todas las características corporales, son iguales en hombre y en mujer, y el último par determina el sexo del individuo. XY para los hombres, XX para la mujer. ¿Perdón? Profe, Dígame. consulta. ¿Qué sucede entonces cuando, o sea, qué sucede con las personas transgénero? ¿Cómo son sus genes? ¿Cómo son sus cromosomas? Ya. En el caso de las personas, es que también tenemos que diferenciar algunos conceptos ahí, porque hay personas, cierto, que biológicamente son hombres o biológicamente son mujeres, pero que por una decisión personal prefieren, cierto, tener otro género o otra preferencia de vida. Eso no tiene necesariamente que ver con los genes, porque una persona transgénero puede ser biológicamente hombre, pero en apariencia no serlo, ¿de acuerdo? Pero sí existen casos biológicos donde esta cantidad está alterada y existen organismos que son hermafroditas, por ejemplo, en términos genéticos. Esto sucede cuando en algunos casos muy extraños, en lugar de ser XX, puede ser XXY. Es decir, tener 3 cromosomas sexuales en vez de 2, ¿sí? Y esa es una condición que se conoce como Profesor, síndrome, ¿sí? ahí no es cuando creo que, digamos, uno nace o sea, nace mujer, pero se siente hombre, algo así, creo que es Eh, como que uno nace en un cuerpo de mujer siendo hombre, algo así, creo que he escuchado. eh, Mire, por eso le decía que es importante acá hacer la diferencia entre lo que es las características biológicas y lo que son las características psicológicas, ¿sí? Si una persona tiene cuerpo de varón, pero se siente mujer, eso no necesariamente pasa por sus genes o por su cantidad de cromosomas, ¿sí? Sino que pasa por otros factores. Lo que yo me refiero son casos donde biológicamente sus cantidades de cromosomas sexuales son diferentes y eso hace que el organismo, ¿cierto?, biológico, tenga algunas características distintas a lo que podríamos denominar clásicamente como hombre o mujer, ¿sí? Y es lo que pasa, por ejemplo, en los organismos hermafroditas, que sí existen. Y ocurre cuando tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Es decir, en vez de tener 2 cromosomas sexuales, tiene 3, ¿sí? Y son personas que biológicamente tienen la apariencia de hombre, pero tienen el desarrollo de ambos sistemas reproductores al mismo tiempo, por ejemplo. Y eso pasa, ¿de acuerdo? Como en el tema que uno nace siendo niña, pero a veces no salen con su parte íntima, sino con el del hombre. Por ejemplo, ¿sí? Esas son condiciones que están asociadas a veces a los números de cromosomas, ¿de acuerdo? Y pasa, ¿sí? Ahora, ustedes entenderán que los organismos que tienen alterada la cantidad de cromosomas sexuales son individuos que no son fértiles, es decir, la mayoría de los casos no se pueden reproducir. Existe una excepción curiosa, sí, que es lo que se llama la condición llamada supermujer, que ocurre cuando una mujer, en lugar de tener 2 cromosomas X, tiene 3 cromosomas X. Y eso puede pasar y no afecta en absolutamente nada. Es decir, se sabe que hoy en día hay muchas mujeres que tienen una vida perfectamente normal y que jamás han sabido que en realidad tienen 3 cromosomas X. Porque en el caso de la mujer no le afecta absolutamente en nada.
Disculpe, profesor, ¿y eso por qué se genera? Eso se ¿O no genera, se sabe, no hay explicación? se sabe, se sabe. Y tiene que ver con un problema que ocurre durante un proceso biológico llamado meiosis, ¿sí? Del cual vamos a hablar la próxima semana, que es que cuando se forman las células sexuales, en vez de que, en lugar de que la célula sexual se lleve un cromosoma sexual, se lleva dos en lugar de uno. Y como esa se lleva dos, al juntarse con la célula del otro progenitor, tenemos tres cromosomas sexuales en vez de los dos que deberían haber. Eso es un problema de separación de los cromosomas durante la meiosis, ¿sí? Que en algunos casos puede tener condiciones complejas, como por ejemplo en el caso del hombre, tener dos cromosomas X y más un cromosoma Y, tiene una serie de consecuencias biológicas. En el caso de la mujer no afectan absolutamente nada que tengan un cromosoma X de más, ¿sí? El problema sería, si esa mujer se reproduce, puede tener un hijo con un cromosoma X de más, y eso trae algunas consecuencias propias de la herencia. ¿Y eso quiere decir que puede presentar alguna patología, algo? La mujer no. Los Ah, hijos, en el caso del hombre sí. sí, en el caso del hombre presenta una condición, como lo habíamos mencionado, que se llama síndrome de Klinefelter, ¿ya? Si quieren lo pueden investigar, se escribe con K, Klinefelter, que es una condición que se produce cuando los varones nacen con un cromosoma X de más, ¿sí? Y hasta su cuerpo tiene una cierta forma diferente, ¿sí? Son organismos que biológicamente son hombres, pero tienen ambos sistemas reproductores desarrollados, pero inmaduros a la vez, ¿de acuerdo? Son de esas condiciones curiosas que pueden pasar. También Bueno, puede pasar, por ejemplo, que un hombre tenga cromosoma X y dos cromosomas Y. Bien pasa, en ese caso no tienen mayores diferencias tampoco corporales, no afecta mayormente. Puede pasar que, por ejemplo, una mujer tenga solo un cromosoma X y nada más. Y eso también es otra condición que se llama síndrome de Turner. Y ese sí tiene una serie de consecuencias físicas sobre el desarrollo de la mujer. Son muy bajitas, son infértiles y además tienen ciertas malformaciones físicas, etc. Entonces, sí se... mire, ¿Mm? perdón, disculpe, Dígame. profesor, que quedé... Mire, busqué lo que es el Klinefelter. Ajá. Dice, trastorno genético en el que un varón nace con una copia adicional del cromosoma. Por ejemplo, salen características y en el Ujú. caso de los hombres salen los hombres que tienen como más mamas Desarrollo del o glándulo más vello mamario. o menor vello corporal. Claro, Ah, claro. mire. Porque muchas características propias del desarrollo biológico de los varones se ven alterados cuando hay un cromosoma X de más, que no debería estar. Ah, ya. Gracias, profesor. No Tengo se preocupe. otra pregunta que me la envía Matilde. ¿Sí? Dice, profe, le puede preguntar, dice, ¿qué pasa cuando una mujer está embarazada de gemelos, como en el caso de ella? Pregunta, ¿son gemelos o mellizos? Ella pone gemelas. Gemelas, ya. En el caso de las gemelas, tienen una particularidad que ellas son clones genéticos. Es decir, ellas se formaron a partir de una única célula, que por una razón que todavía los científicos no explican del todo, no entienden del todo, esa célula que fue fecundada se dividió en dos y formó dos organismos idénticos. De hecho, la característica de los gemelos es que los gemelos son iguales, ¿sí? Son idénticos, dos gotas de agua, porque biológicamente hablando son clones, ¿de acuerdo? En su caso, no hay ninguna dificultad en cuanto a la cantidad de cromosomas ni nada, sino que se explica simplemente por un proceso de que su célula germinal, una vez que fue fecundada, se dividió en dos por causas que todavía no se entienden del todo, ¿sí? Los gemelos se forman de esa forma. En cambio, los mellizos se forman cuando dos células femeninas son fecundadas al mismo tiempo y generan dos individuos diferentes. Por eso es que los mellizos pueden ser un hombre y una mujer perfectamente, en cambio los gemelos siempre van a ser o dos hombres o dos mujeres, ¿sí? Porque son clonados genéticamente. Y eso ocurre de forma natural, no hay ninguna dificultad al respecto. Gracias, profe. Ya. Qué alegría lo de la gemela. Ya, vamos a ir avanzando para no quedarnos tan atrás. A ver, algunas curiosidades. La cantidad de cromosomas tiene que ser siempre esta para que el organismo sea normal y sano. Hay excepciones muy curiosas en las que no afectaría. Por ejemplo, cuando una mujer tiene 3 copias del cromosoma X, no habría ningún problema en su vida normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, si alguna de las cantidades de los otros cromosomas, los cromosomas corporales, se altera, ahí tenemos enfermedades que muchas veces son serias. Y una de las condiciones más, pero más famosas es el síndrome de Down. Quizás usted conozca personas con síndrome de Down
quizás tiene familiares con síndrome de Down o cercanos con síndrome de Down. ¿Por qué se produce el síndrome de Down? Porque el cromosoma número 21 está triplicado. 1, 2, 3 cromosomas 21. Y ese simple hecho de que existe un cromosoma 21 de más provoca el síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los casos más curiosos donde un número extra de cromosomas provoca una de las condiciones quizás más conocidas por todos nosotros. Y es justamente por esto, por una trisomía que se llama del cromosoma número 21. Existen otros casos donde, por ejemplo, se triplica el cromosoma 8 y eso provoca una serie de malformaciones físicas tan graves que los organismos no logran vivir suficiente tiempo. Lo mismo pasaría en algunos casos que se ha estudiado cuando se triplica el cromosoma 13. También provoca condiciones muy graves, donde las personas tienen tal grado de deformación física que simplemente no llegan a vivir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier alteración de los cromosomas somáticos suele ser muy grave y en la mayoría de los casos inviables para vivir. La única excepción, insisto, son las personas con síndrome de Down, que pese a tener un cromosoma 21 de más, pueden tener una vida, ¿cierto?, perfectamente normal, con una esperanza de vida relativamente alta, aunque también es entendible que su esperanza de vida bordea los 40 años, ¿ya? 40, quizá un poquito más en algunos casos, ¿de acuerdo? Así que si usted conoce a alguien con síndrome de Down, se va a acordar que ellos, por temas genéticos, tienen un cromosoma 21 de más y eso es lo que causa su condición. Eso. ¿Alguna duda hasta acá, entonces? Para cerrar esta parte de los cromosomas y entrar al ADN. Mariela, dígame. Mire, bueno, hace poquito, lamentablemente, mi hija perdió su bebé, tuvieron que intervenirle el embarazo. Ya. Porque le dijeron que posiblemente podía nacer con síndrome de Down o otra enfermedad que en realidad no me acuerdo el nombre, pero que era muy poco probable de que el bebé naciera. No era viable. Claro, entonces puede ser que tenía un cromosoma 3, creo que dijo, de más. Puede ser por muchas causas, la verdad. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando las mujeres están embarazadas, llega un momento, no sé si al 5.º mes o antes, donde mediante la ecografía se observan ciertas características corporales, el médico la observa. Y si observa, si en esa ecografía el médico observa, por ejemplo, la formación de una protuberancia o de un pliegue en un lugar que no corresponde del cuerpo, ese es un indicador de que hay una alteración cromosómica, ¿sí? Entonces, por eso es importante la ecografía que se hace en el embarazo, porque ahí los médicos buscan si el feto se está desarrollando de manera normal. Si eso no ocurre, es evidencia clara de que hay un problema genético detrás. Y en muchos casos, estos problemas genéticos lamentablemente son inviables. Es decir, que el bebé o el embarazo no llega a término, o el bebé nace con una serie de complicaciones que no les permite vivir mucho tiempo, ¿sí? Por eso se hacen las ecografías y los estudios prenatales, y por eso es importante, ¿cierto?, que las mujeres embarazadas asistan regularmente a sus controles, ya que muchas de estas condiciones no se detectan en los primeros meses de embarazo, sino que se ven cuando ya el embarazo está más avanzado. ¿Ya? Seguramente en ese caso fue algo parecido, María. Gracias, profe. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, hablamos entonces de que el cromosoma, ¿cierto? Todos estos pares que nosotros tenemos están formados por ADN, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ir un poquito más profundo todavía y vamos a ver algunas características de esta molécula tan importante que es el ADN. Vamos a avanzar. Ahí está. Para cuando a usted le pregunten en su vida, se va a acordar de esta clase y va a decir, el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y esa palabra que suena como trabalenguas, en realidad dice mucho, porque es la descripción de lo que es el ADN, ¿de acuerdo? El ADN es la abreviación del nombre ácido desoxirribonucleico. Yo lo puedo separar en esas tres palabras. ¿Y qué significa en términos simples? Significa que el ADN es una molécula del grupo de los ácidos nucleicos. Ese es el grupo de moléculas al que pertenece. Por eso empieza con ácido y termina con nucleico. Ácido nucleico. Cuya función consiste en almacenar la información genética de los seres vivos. ¿De dónde viene el nombre ácido nucleico entonces? Primero, porque es una molécula en cuya estructura contiene una molécula ácida, ¿sí?, de naturaleza ácida, que es simplemente por términos de estructura. Nucleico, porque este grupo de moléculas se detectaron en el núcleo de las células. Lo que yo les decía, el ADN está en el núcleo de las células, por eso ácido nucleico.
Y la palabra del medio, desoxirribo, significa que el ADN tiene en su estructura una molécula de tipo azúcar que se llama desoxirribosa. Por lo tanto, el ADN es una molécula de naturaleza ácida que se encuentra en el núcleo de las células y que contiene un azúcar llamado desoxirribosa. ¿Sí? Eso en términos como moleculares, ¿de acuerdo? Pero en términos estructurales, todos alguna vez hemos visto un dibujo del ADN que se asemeja mucho a esta estructura, que es una molécula que tiene forma de espiral, ¿cierto? Pero que está formada por lo que pareciera ser dos bandas que se van entrelazando entre sí para formar esta especie de molécula en forma de espiral. Y es que en términos técnicos el ADN es eso, ¿sí? Es una molécula formada por dos hebras de ácido nucleico que se encuentran en direcciones opuestas y conformando una estructura en espiral, ¿sí? Lo que se llama hebras, se me fue justo el término que les iba a decir, pero son hebras que se encuentran en dirección antiparalela, es eso. Es decir, que están en direcciones opuestas, pero que van girando entre sí. Y es como si yo, por ejemplo, tomase una escalera y tuviera, ¿cierto?, las barandas y en el medio los peldaños. El ADN es exactamente eso, es como si yo tomase una escalera y la girara, y formara esta estructura de hélice, de espiral, ¿sí? Eso es el ADN. Tenemos por un lado una fibra y otra, y estas se entrelazan entre medio gracias a ciertos enlaces químicos que se establecen entre uno de los componentes más esenciales del ADN, que son las bases nitrogenadas. De manera tal que si yo observase el ADN al microscopio, a un microscopio súper potente, imaginando, porque el ADN en realidad no se puede ver hacia el microscopio, pero si yo pudiese observar, me daría cuenta que el ADN está formado como por pequeños bloques de escalera, que en conjunto se llaman nucleótidos. ¿Sí? Nucleótidos. Es decir, se dice que el ADN está formado por nucleótidos, ¿ya? Toda esta partecita yo puedo sacar esta pequeña estructura, agrandarla, y voy a ver lo que tiene un nucleótido. ¿Y qué tiene un nucleótido? Un azúcar que forma, por decirlo así, la vara larga de la escalera, y ese azúcar se llama desoxirribosa, como sale en el nombre. Esta se une a una molécula que se llama fosfato. Esta molécula, en términos más químicos, se llama ácido fosfórico, de ahí el nombre ácido, ¿de acuerdo? Ácido fosfórico o fosfato que se une a la desoxirribosa, que es un azúcar. Y la desoxirribosa, por otro lado, se une a una estructura llamada, a una molécula llamada base nitrogenada. Y esta base nitrogenada pueden ser de 4 tipos. Una se llama adenina, otra se llama guanina, otra se llama citosina y otra se llama timina. Y son solo 4. Y son las cantidades, distribución y orden de las bases nitrogenadas del ADN lo que va a determinar la estructuración de los genes. Es decir, cuando el ADN se lee para sacar la información de él, lo que se lee en realidad son las bases nitrogenadas que éste tiene, en qué orden están, en qué cantidad. Y esa distribución o ese patrón de bases nitrogenadas, la célula es capaz de leerlo para hacer aquello que está programado en el ADN. Así es más o menos la forma en cómo funciona, ¿de acuerdo? Esta forma del ADN recién se vino a descubrir en el año 1953, gracias al estudio de 2 científicos, ¿cierto? Como dato curioso, James Watson, Frederick Crick, fueron los primeros en decir que el ADN tenía esta estructura en espiral. Pero ellos no lo descubrieron, lo descubrió una mujer, una científica de nombre Rosalind Franklin, a quien por supuesto no le dieron el premio Nobel, sino que se lo dieron a los 2 hombres que publicaron el descubrimiento. Como dato curioso para que ustedes vean que la ciencia también es bastante injusta en ese sentido. Pero así está establecido. Entonces James Watson y Frederick Crick establecieron en el año 53 que la estructura del ADN, ¿cierto?, era una molécula en forma de hélice, cuyas barandas estaban formados por el fosfato y el azúcar, y los peldaños del medio, lo que vendrían siendo los peldaños de la escalera, estaban hechos por las bases nitrogenadas. ¿Sí? ¿Cómo estaban unidas entonces? Ocurría porque las bases nitrogenadas se unen entre sí a través de enlaces químicos, es decir, las bases nitrogenadas de una hebra del ADN se unen con las del otro mediante ciertos enlaces químicos, y eso permite que el ADN tenga esta estructura tan estable. Pero
no se unen al azar, sino que solamente se unen ciertos pares. Es decir, la base nitrogenada llamada adenina se puede unir solo con timina, y la base nitrogenada llamada citosina solo se puede unir con guanina. De este modo, usted puede observar acá en el dibujo, ¿cierto?, que el celeste siempre va a estar solo unido al azul, y el naranjo solo va a estar unido al amarillo. Nunca van a encontrar celeste y amarillo o azul y rojo, porque solamente se pueden formar ciertas asociaciones entre ellas. Esto se va a explicar un poquito mejor en la imagen que viene más adelante, así que espero no estar enredándolos tanto. Aquí sí, miren. Tenemos de nuevo, ¿cierto?, la molécula de ADN, en este caso dice DNA porque está en inglés, pero es exactamente lo mismo. Y esto es a lo que yo me refería. Cuando hablo de A, me refiero a una de las bases nitrogenadas del ADN, que se llama adenina, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de esto a la próxima clase para que nos quede un poquito más claro. T se refiere a una base nitrogenada del ADN llamada timina. G, ¿cierto?, para la molécula guanina, y C para la molécula citosina. C, es decir, la citosina que está en una de las hebras del ADN, siempre se va a unir solo a la guanina que está en la otra hebra del ADN. Y la timina, que está en una hebra del ADN, solo se va a unir a la adenina que está en la otra hebra del ADN. Y esta unión de las bases nitrogenadas va a permitir que las dos hebras se encuentren juntas, formando la estructura en forma de hélice característica del ADN. ¿De acuerdo? Entonces, así está estructurada el ADN. Cuando yo me refiero al material genético, o al código genético, o a los genes propiamente tal, me refiero a la secuencia de las bases nitrogenadas que están en el ADN. Es decir, si yo pudiese separar el ADN, que de hecho esto es lo que se hace, separo el ADN en dos, cada fibra para su lado, cada hebra para su lado, y van a quedar expuestas todas las secuencias de bases nitrogenadas que están en ese lado del ADN. Adenina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, da lo mismo la cantidad del orden. Ya, ese patrón de bases nitrogenadas, la célula es capaz de leerlo mediante ciertos mecanismos moleculares. Y una vez que la célula lee este patrón y dice, ah, tengo adenina, adenina, timina. Bueno, esas tres, el hecho de que esas tres estén juntas de esa manera, eso significa un código de información que la célula utiliza para hacer alguna función. Por lo tanto, lo que se lee del ADN es en realidad la secuencia de las bases nitrogenadas que este contiene. ¿Sí? Dicho en otro ejemplo, si el mecanismo molecular viene y lee este fragmento de información que procede del ADN, y lee, ah, tengo adenina, 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 timina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, etc. Lee un patrón de letras, eso lo interpreta como, ah, este es el gen para hacer tal cosa. ¿De acuerdo? De manera tal que eso es lo que nosotros vamos a entender como un gen. Un gen es una secuencia de bases nitrogenadas que están en el ADN. Y esa secuencia de bases nitrogenadas sirve para producir proteínas. ¿Sí? Entonces, la célula lee esa secuencia y la utiliza para producir una proteína. Y las proteínas son las verdaderas trabajadoras del cuerpo. Ellas son las que van a formar estructuras, las que van a llevar información, las que van a transmitir mensajes, las que van a actuar como hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la información contenida en el ADN está representada por esta secuencia de bases nitrogenadas del ADN que son necesarias, ¿cierto?, para la formación de proteínas que son las que finalmente van a hacer todas las funciones corporales. ¿Sí? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver las proteínas con el color de ojo? Tiene que ver, porque los pigmentos de tu ojo, por ejemplo, están formados por la combinación de ciertas proteínas. Por lo tanto, sí, el color de ojo está determinado por los genes. La estatura, ¿qué tiene que ver con las proteínas del ADN? Tiene que ver, porque esas proteínas van a ser utilizadas para formar nuevas células que van a hacer que yo crezca y tenga cierta estatura. ¿Se fijan? ¿Qué tiene que ver que, por ejemplo, el ADN esté asociado con algunas enfermedades? Tiene que ver, porque si el ADN está alterado, la proteína que se va a producir está defectuosa, no se produce una proteína correcta, eso lleva a que la función corporal no se realice bien y por lo tanto nos enfermamos. De manera tal que toda la información que determina nuestras características está contenida en el ADN, particularmente en la secuencia de bases nitrogenadas en las moléculas de ADN. Y esa secuencia de bases nitrogenadas que se utiliza para formar proteínas
y para realizar los procesos vitales es lo que conocemos como gen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ADN y gen son lo mismo sí y no, porque el gen es solamente una parte de toda la molécula de ADN que sirve, porque todo el ADN que tenemos, estos 2 metros que yo les decía de ADN, no todo el ADN tiene genes, es decir, no todas las partes del ADN sirven exactamente, ¿sí? Sino que las regiones particulares dentro del ADN, unas regiones particulares de secuencias de bases nitrogenadas, que sí sirven para hacer algo, eso es un gen. ¿Sí? ¿Y cuántos genes tenemos nosotros? Más de 20.000. Es decir, en todo este ADN que se ordena dentro de estos 46 cromosomas, hay un total de más de 20.000 genes. Y cada uno de ellos determina alguna característica particular de nosotros. ¿Sí? ¿Existe alguna excepción? Como que, por ejemplo, en las mitocondrias de las células, que son otra parte de la célula, existe una pequeña cantidad de genes que son 37. Es muy, muy pequeño. Pero el 99% de tus genes están en el ADN que está dentro del núcleo celular. ¿De acuerdo? Este proceso de determinar los 20.000 genes ya se hizo. Hoy por hoy se sabe cada cosa que hace cada uno de los más de 20.000 genes en el ser humano. Todo el genoma, cuando me refiero a genoma, me refiero a todo el ADN de un individuo, todo el genoma humano ya fue secuenciado, por lo tanto se sabe qué hace cada uno de estos más de 20.000 genes. ¿Alguna consulta sobre esto? Porque profesor Cristian Morales hizo una consulta delante que no la alcanzamos a mencionar. Ya dígame. No lo quiero dejar fuera. Dice, ¿qué pasa con los niños que nacen albinos en personas normales? ¿También es un problema genético? Exactamente, es un problema genético. Y eso es por lo siguiente. Porque el color de nuestra piel está determinado porque en las células de nuestra piel hay una proteína que se llama melanina. ¿Sí? La melanina se forma si está el gen que contiene la información para la formación de melanina. Si por alguna razón el gen de la melanina se altera, la melanina no se produce y esas personas, por lo tanto, no tienen color en su piel. Y eso es lo que produce la condición de albinismo. ¿Sí? Esa es una condición genética. Y como es genética, también es heredable. Por lo tanto, padres albinos eventualmente también podrían tener hijos albinos. ¿Sí? Exactamente. ¿Alguna consulta sobre el ADN, chiquillos? La otra semana igual lo voy a volver a explicar porque sé que de pronto fue como mucho de pronto, pero ¿alguna duda que tengan sobre esto del ADN, sobre los genes, sobre las condiciones biológicas, enfermedades asociadas al ADN, a los cromosomas? Yo, profesor. Mire, lo que pasa, que no sé si vendrá el caso, pero es como algo el tema de la epilepsia. ¿Ya? Yo tengo mi niño, que yo cuando estaba embarazada, mi guatita mucho se me ponía rígida. Y cuando yo le decía a la matrona cuando tenía mis controles, me decía que era normal, que eran contracciones, al cual yo nunca le encontraba normal. Y cuando mi hijo nació, a los 15 días de vida, tuvo su primera convulsión. Y hasta el día de hoy no saben qué es lo que tiene. No es epilepsia, no es nada. Curioso, mire, lo que yo le puedo decir... Sí, mire, se le pone el cuerpo rígido, yo le hablo, pero él no pierde el conocimiento. Curioso, por decirlo menos. Pero en ese caso, cuando se provocan ataques de epilepsia o crisis de epilepsia, generalmente es porque está alterada la actividad de las neuronas, ¿sí? ¿Puede tener una causa genética? Sí, pero habría que estudiar bien para ver si efectivamente hay algún fallo en el funcionamiento de las neuronas. A veces también es por causas ambientales, quizás algún problema durante el embarazo, quizás se vio expuesta a alguna situación que usted no se dio cuenta. Puede ser una causa también, no digo que eso sea, pero a veces pasa. Habría que determinar bien la causa. No, todo mi embarazo fue normal, pero sin ninguna complicación. Claro. Pero siempre lo encontré raro porque el papá es hiperactivo y yo soy nerviosa. Entonces le hicieron electroencefalogramas, resonancia magnética cerebral, análisis de sangre y hasta el día de hoy
no le encuentran nada, porque la neuróloga del hospital me dijo que era un perrinche. Claro, sí, pues, no es una respuesta que uno quisiera escuchar, la verdad. Sí, mire, puede pasar, a ver. Tenemos que recordar lo siguiente. Nosotros, nuestro individuo completo, somos el resultado, insisto, de nuestros genes y del efecto que el ambiente tiene en nosotros, ¿cierto? Eso determina lo que se llama fenotipo, lo que somos físicamente y también lo que somos cognitivamente o mentalmente, ¿de acuerdo? El ambiente puede influir a tal grado en nosotros que puede ocasionar incluso cambios en nuestros genes. Y esos cambios se pueden heredar a la siguiente generación. Y de pronto eso puede explicar algunas condiciones que a primera vista parecieran no tener alguna causa aparente, ¿sí? Hay todo un campo de estudio en eso que se llama epigenética, que intenta determinar cómo el ambiente afecta de tal modo los genes que los niños que nacen después nacen con cambios que, por ejemplo, sus padres no tenían o que no tienen nada que ver con los genes. Es lo que pasa, por ejemplo, y se ha estudiado, esto es verdad, con padres o madres que son alcohólicos, que consumen mucho alcohol y que dicen, oye, pero mi hijo también salió bueno para tomar alcohol. Hay un cambio genético que se provocó por la conducta del padre, que alteró los genes del padre y que los transmitió a su hijo. Es decir, hasta esas cosas podrían ser heredables. Se está estudiando de todos modos porque es un campo nuevo dentro de lo que es el estudio de la genética, lo que se llama la epigenética, así como el ambiente afecta de tal modo tus genes que incluso puedes heredar esas conductas. Por eso se dice que, por ejemplo, el carácter es heredable, ¿sí? Ustedes los que tendrán hijos pueden decir, ah, pues tiene el mismo carácter que el papá, es igual que la mamá, tiene el mismo mal genio que la mamá. Claro, porque esas condiciones, que son como muy ambientales, uno puede decir, está muy en el aire, eso también modifica de tal modo tus genes que incluso lo puedes heredar a tus hijos, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que afecte el ADN eventualmente es heredable, ¿sí? Ah, ya sí, porque no sé, yo a él, las crisis que él les da, yo incluso se las puedo provocar. Quizás, claro. Y el último Ser- neurólogo que lo vio me dijo ¿Mm? que es algo del sistema nervioso. Claro, sí, si es del sistema nervioso, habría que determinar si es una causa ambiental, genética, la interacción de ambas, ahí es bien complejo determinar la causa, la verdad. Puede ser. Bueno, no quiero terminar esta clase sin antes hacer alusión a una de las condiciones más lamentables que se provocan por fallo en el ADN, que es el cáncer, ¿de acuerdo? El cáncer es una enfermedad que tiene causa genética y se provoca porque los genes que controlan la división celular fallan, se alteran, se modifican y las células se multiplican sin control al punto de generar tumores, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede alterar el ADN a tal grado que falla completamente el mecanismo de control y hace que las células se reproduzcan y formen tumores? Existen muchas causas que pueden alterar su ADN, muchas. Dentro de ellas están los factores ambientales. No por nada se nos dice que ocupemos bloqueador solar cuando hace calor, porque la radiación solar prolongada puede modificar tu ADN al punto de descontrolarlo y provocarte, como consecuencia, un tumor o eventualmente cáncer, ¿sí? La radiación es una de las principales causas que daña el ADN y que trae como consecuencia el desarrollo de cáncer, ¿sí? Hay otros cánceres que se desarrollan por causas biológicas. Por ejemplo, algunos virus pueden ocasionar cáncer, como es el caso del virus del papiloma humano. La razón de por qué las niñitas en edad escolar básica se tienen que vacunar es precisamente para vacunarse contra ese virus que causa el cáncer cervicuterino, porque el virus altera el ADN y eso hace que se provoque el cáncer, ¿de acuerdo? Y también la exposición a ciertas sustancias químicas. Las personas que son fumadores compulsivas introducen tal cantidad de sustancia química en sus pulmones que esos químicos alteran el ADN de las células del pulmón y eso trae como consecuencia que se desarrollen tumores o cáncer en el pulmón. Por lo tanto, el ADN es una molécula tan importante, pero a la vez tan delicada, que cualquier alteración puede significar graves consecuencias para la salud y la vida de las personas. Y por eso mismo, ¿cierto? El ADN está tan protegido, está dentro del núcleo celular, al interior de cada una de las células, tan protegido, porque no se puede dañar, de lo contrario pueden ocasionar estas consecuencias. Entonces, a modo de repaso, estimados y estimadas, para ir cerrando, porque ni siquiera sé qué hora es, nos alargamos bastante, ¿sí? Pero para ir cerrando,
Vamos a hacer estas Son 5 muy preguntitas 20. para ver que ustedes Ando lo puedan, motivado. lo puedan contestar. Primera pregunta, chiquillos. El que pueda contestar con el micrófono, por favor, se lo agradecería. ¿En qué parte de la célula se encuentra entonces el ADN? ¿Cómo se llama la estructura que lo tiene? En el núcleo. Perfecto. Muchas gracias, Joana. En el núcleo de las células se encuentra el ADN. El 99.9% de nuestro ADN está en el núcleo y solo una pequeña cantidad está en otras partes llamadas mitocondrias, que tienen mucho interés para los científicos, pero es un motivo, ¿cierto?, de otra ocasión. Segundo, ¿qué son los cromosomas? Vamos a ver qué recordamos en la clase de hoy. Célula eucarionte. Ya están en las células eucariontes. Ok. ¿De qué están formados, por ejemplo, los cromosomas que tenían? Tenían dos cosas. El material genético. Perfecto. Y recuerden que el material genético no se enrollaba solito. ¿Qué necesitaba? Proteínas. Perfecto, proteínas. Unas proteínas llamadas histonas, con H, histonas, ¿sí? Por lo tanto, el cromosoma es en realidad Se halla en ADN. el núcleo, ¿Sí? Sí, sí. Está en el núcleo de la célula. que se halla dentro del núcleo de la célula eucariota. Exacto. Muy, muy bien. Perfecto. Entonces, el cromosoma, ¿cierto?, está al interior del núcleo de la célula eucariota y está formado por ADN más unas proteínas que lo ayudan a enrollarse. Y cuando el ADN se enrolla, forma el cromosoma. Bien. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Una molécula, profesor. Muy bien. Una molécula. ¿Alguien se acuerda lo que significa ADN? ADN. Trabajo de memoria, ya, para que se acuerden. Ácido desoxirribo. ¿Material genético hereditario? Ácido Desoxirribonucleico. Perfecto. desoxirribo. Muy bien, muy, muy bien. Suena como trabalengua, pero eso significa ya. Eso es el ADN, es una molécula. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué el ADN es importante, chicos? Porque almacena información genética. Muy, muy bien, muy, muy bien. Está la información genética, está la información hereditaria, ¿cierto? En él está la información que va a determinar todas nuestras características corporales, todas. Y estas, obviamente, se heredan, se heredan. Por eso los hijos se parecen a sus padres, porque los padres le heredan sus características, ¿de acuerdo? Al final los hijos son la mezcla de las características de sus dos progenitores. Cuarta pregunta, ¿qué son los genes? ¿O qué es un gen? Es la unidad de la herencia genética. Muy bien, es la unidad que contiene la herencia genética. Y en términos más concretos, ¿cierto? Cuando yo me refería a gen, ¿a qué me refería? ¿Dónde está particularmente el gen? ¿Dónde están los genes? Segmento de ADN. ¿En la célula, profesor? Sí, dentro de la célula, particularmente en el ADN, como comentaron. Muy bien, recuerden, de todo el ADN, solo las partes que sirven para producir alguna información o para expresar información, solo las partes que se utilizan se llaman genes, ¿ya? Por lo tanto, el gen es una parte del ADN que codifica o que sirve para formar una proteína. ¿Ok? Muy importante. Dato adicional, ¿se acuerdan cuántos genes tiene un ser humano en cada una de sus células? 46. Esos son los cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. 20.000, creo. Muy bien. Más de 20.000, de hecho, son muchísimos, ¿ya? Por lo tanto, imagínense, en esos 46 cromosomas, dentro de ellos están contenidos los más de 20.000 genes que tenemos nosotros. ¿Sí? Muchísimo. Muy bien. ¿Alguien me puede comentar qué aprendió en esta clase, chicos? ¿Alguien que se anima a decir qué aprendió en la clase de hoy? ¿Que les llamó la atención, que no sabía, que encontró curioso? Hay punto extra para el que responde esta pregunta. ¿Qué aprendieron? ¿Qué recuerdan? ¿Qué les quedó de la Sobre clase? las causas de las enfermedades, pues, cómo pues,
Muy ¿Cómo bien. se puede dar una enfermedad? Exacto. Excelente, ¿cierto? Recordar que muchas de Por estas medio. enfermedades se heredan. De hecho. Muy Sí. bien. Muy bien, muchísimas gracias. No sé quién comentó ahí para que lo anotemos, profesora. Un poquito más. ¿Alguien más quisiera compartir lo que aprendió en la clase de hoy? Profesor, disculpe, no alcancé a anotar quién fue el que participó para que diga Yo, su nombre para poder anotarlo. Mario Ortiz, cuarto F, profe. Excelente, Mario, ahí lo voy a anotar. Muchas gracias, Ya. Mario. ¿Quién más quiere compartir lo que aprendió en la clase del día de hoy? ¿Alguna cosita, algún concepto, algo que no sabía? De lo que están formados Sobre los el- cromosomas. Ya, lo que están formados los cromosomas, dijo Mariela, muy bien. Que era de ADN, ¿cierto? Eso de los pares del cromosoma, de esos que tienen 22, de eso. Muy bien, ¿cierto que tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos corporales y un par de cromosomas sexuales? Sí. Muy bien. Bien, del chiquillos. tema de cuando tienen el número 8, creo un cromosoma más, que tienen los niños síndrome de Down. El 21, ¿ya? Es el Eso cromosoma es mismo, el 21 era. El 21, muy bien. Cuando el cromosoma 21 está triplicado, ahí tenemos síndrome de Down. Excelente. Muy bien, chicos. Les agradezco a todos por su respetuosa y muy oportuna participación. Antes de cerrar la clase, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta adicional? ¿Algo más que quieran consultar antes de ir terminando? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿Algo que no se entendió bien, que no se explicó? Muy bien, excelente, Fernanda, gracias por los aportes. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Duda, consulta? Ya, lo vamos a terminar hasta ahí entonces. Una pregunta. Dígame. ¿Y quién, cuando uno quiere, no sé, cuando uno tiene alguna duda sobre eso de la genética, bueno, ¿Mm? ¿qué doctor o cómo se llama el especialista que ve ese caso, pues? Son genetistas, ¿ya? Son médicos especializados en el estudio de los genes y hay todo un área de trabajo para poder estudiar las variaciones genéticas, pero cuando uno tiene alguna duda si la condición que tiene es genética o no, lo primero que hace uno es consultar a un médico general y si el médico general tiene sospechas de una enfermedad genética, ahí lo derivan con algún médico especialista en genética. Ya. Eso se hace para algunos casos. Bien, Profe, eso, dígame, Natalie. Ya, gracias, profe. ¿la fibrosis pulmonar también es como hereditaria? ¿O no? Dependiendo de la causa, porque yo tengo entendido que la fibrosis pulmonar, como en el caso de la fibrosis quística, es genética, pero también una fibrosis pulmonar se puede provocar por factores ambientales, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas, ¿ya? Y al final, cuando hablamos de una fibrosis pulmonar, hablamos de la muerte de las células del pulmón finalmente. Entonces, dependiendo de la causa, ¿sí? Si es genética, se puede heredar. Profe, ¿y la fibromialgia? No, no tengo claridad porque no conozco bien la enfermedad, pero habría que ver, no me arriesgaría a decirle, pero probablemente sí, que lo que ocurre es que muchas enfermedades tienen una causa genética y se pueden heredar, pero ojo, no siempre, por eso digo se pueden heredar, porque el hecho de que yo tenga una enfermedad no significa necesariamente que la voy a heredar a mi descendencia, ¿de acuerdo? Sino que existe ahí una probabilidad de heredabilidad que depende de una serie de factores, ¿ya? Entonces, hay condiciones que sí, y otras que tal vez, ¿sí? Una de las condiciones, por ejemplo, más heredables de causa genética que hay es la diabetes, ¿sí? La diabetes tiene causa genética, la diabetes tipo 1, y esa es altamente heredable. Por eso, muchas veces, mira, justo habían preguntado la diabetes. Justamente cuando una persona tiene diabetes, hay una alta probabilidad de heredarla a la descendencia, ¿sí? En cambio, hay enfermedades que tienen una muy baja probabilidad de heredar a la descendencia, ¿sí? Solamente depende de la combinación de los genes y del comportamiento de los procesos que determinan la variabilidad genética. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante en otras clases. Pero, Profe, Sí, no sé quién está primero. Mario, después Natalie, después Víctor también tenía una pregunta.
No, que hable primero mi compañera. Ya, Le doy Natalie. pues. Profe, usted dice que la diabetes es, ¿cómo se llama? Hereditaria. Pero si ninguno de los hijos lo tiene la diabetes, ¿los nietos pueden tener diabetes? Perfectamente, sí. ¿O su abuela? Sí, porque también pasa por el comportamiento que tienen los mecanismos de herencia, que a veces se saltan generaciones. Y esto pasa también, que hay características que la tiene una persona que no la tienen sus hijos, pero sí lo tienen sus nietos, por ejemplo. Y pasa, sí, dependiendo de las características del gen, del cromosoma o del mecanismo genético involucrado en eso. Pasa. Ya, profe, gracias. Sí, de hecho, pasa con muchas condiciones que eso es así. Mario. No, pues iba a decir sobre eso, de que pues mi abuelo y mi abuela sufrían de azúcar, mi papá es diabético, bueno, mi hermana y mi persona tuvimos un tiempo donde a mi hermana sí le daba duro sobre la parte de eso de la diabetes, porque ella estaba muy niña y de lo mismo que le daba esos duros, tan fuerte que le daba que ella se sentía cansada y la profesora la levantaba del piso porque se quedaba dormida. No aguantaba estar sentada, sino llegaba y se acostaba en el piso. Y sí, la tuvo avanzada. Ella estuvo en control, pero es algo, ¿cómo es que se llama? Heredable. Bueno, no, es heredado, pues. Sí. Por mi papá, por mis nonos, y por mi papá, sí, algo así. Exactamente, por eso, por ejemplo, y el consejo va para todos en realidad. Si nosotros tenemos nuestro padre, madre o abuelos diabéticos, cuidémonos porque tenemos una probabilidad de haber heredado la diabetes. Cuidémonos mucho para evitar, ¿cierto?, que nos dé de antes o que sea más complicado. Pero sí, pasa, es altamente heredable. Víctor, tenía también una pregunta que quería hacer. Sí, profesor. Bueno, yo ya salí del colegio, pero en mis tiempos hubo un profesor que a mí me nombró sobre 3 generaciones que las enfermedades en sí se traspasan, pero por 3 generaciones. A la cuarta como que se cortaba. ¿Qué tan cierto es eso? Y que depende de las características de la enfermedad también, porque depende, insisto, es tan relativo esto que se pueden saltar generaciones porque depende de cómo se produzca el mecanismo de recombinación genética cuando existe la fecundación de un individuo o la formación de sus células germinales. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo el caso de mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo es diabético, mi padre es diabético, mi hermana mayor es diabética, muy probablemente yo también pueda hacerlo y seguramente si yo tengo un hijo puede que sí o puede que no, ¿ya? Es como tirar el dado cada vez que van a ser un nuevo individuo con ciertas probabilidades de que la enfermedad se herede. La diferencia es que hay enfermedades que tienen una alta probabilidad de ser heredadas y otras que tienen una baja probabilidad de ser heredadas simplemente por los mecanismos genéticos involucrados en eso, ¿ya? Pero es en parte así. Así como también el caso que mencionaba anteriormente, que hay condiciones que se saltan generación. O hay condiciones que, por ejemplo, solo afectan a los hombres o que solo afectan a las mujeres, etc. Es decir, la cantidad es muy grande y depende, ¿cierto?, por los mecanismos de recombinación genética, que curiosamente es un poco de lo que vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de la mitosis y la meiosis, que son procesos celulares. ¿Ya? Eso. No sé si respondí su pregunta, pero yo diría que más bien depende de la condición propiamente tal. Eso, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda, ya como para ir cerrando. Profe, ¿y la hipertensión también es heredable o no? No lo tengo del todo claro, la verdad. No sé cuáles son los mecanismos que hay detrás de la hipertensión arterial, aunque en la mayoría de los casos hay una causa mental, ¿sí? Quizás lo podría averiguar y le podría responder en la próxima clase, porque ahí, como les digo, tampoco soy tan experto en medicina como para saber el caso de cada enfermedad, pero muchas de ellas sí tienen componente heredable, ¿ya? Eso. Gracias, profe. Ya, chiquillos, son las 9:30, nos pasamos bastante esta vez, pero le agradezco. Profesor, cortito, ¿puedo decir algo cortito? Sí, profesora, adelante. Quiero nombrar y destacar la participación de los estudiantes para su puntito base. A Daniel Muñoz,
Mariela Rivera, Matilde Espinosa, Fernanda Luna, Joana Morales, Natalie Valenzuela, Helen Cuba, Mario Ortiz. Y otra cosa, estamos No pasando olvidarse de lista. Víctor Becerra, también participó. No, sí, ya lo voy a anotar ahí. Y otra cosa, estamos pasando lista a inicio y final de la clase, así que los estudiantes que se salen y no dan ni un motivo quedan ausentes. Para que para la próxima clase, por un tema de respeto para los para el profesor que está dando toda la clase con tanto trabajo, y para la responsabilidad de los chicos y compromiso, se van a dejar ausentes a los que se retiren sin dar algún motivo o alguna explicación. Eso. Muchas gracias, profesor. Excelente su clase. Gracias, chicos, por la participación. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que aportaron. Andaba bien motivada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Matilde. Sigan así de motivados y nos veremos en la próxima clase.